Con el título Historia de una anorexia, hemos definido un caso que se nos presentó, un caso de una joven de aproximadamente 19, 20 años que sufrió de un estado de anorexia, el cual se hizo crónico. Al hablar de historia de una anorexia, queremos resaltar la evolución emocional a partir de la cual se desarrolló un estado de anorexia como una manera defensiva. Les explico. Esta se trata de una joven de 19 años quien vino donde mí para que trabajáramos con ella porque estaba sufriendo de ansiedad. Ella cursaba el primer año de ingeniería y estaba sufriendo de ansiedad. El caso es el siguiente. Esa fue una niña que fue siempre buena estudiante, fue muy obediente y estaba inscrita en la universidad en ingeniería por complacer al padre. Ahora, esa ansiedad se le desarrolló por la duda que se le generó debido a la ansiedad, debido al interés que ella tenía en complacer al padre, y le preocupaba enormemente no satisfacer ese mandato. Ahora vamos más atrás. Es la historia de una niña que a partir de los 6 años o 5 años de edad, ella sufrió una situación de violencia, de agresividad y violencia en su hogar. Ese era un hogar compuesto por su mamá, por su papá y una hermana 10 años mayor que ella. El padre era sumamente agresivo con la hermana mayor, incluso había violencia física y psíquica, y esta niña presenciaba todos esos actos, de tal manera que a esa edad de 5 o 6 años, la niña interior de ella se horrorizó al ver tanta violencia y ya empezó a ver al padre como un gran monstruo, destructor, devorador, que después de destruir y devorar a la hermana, vendría a atacarla a ella y también devorarla. Eso le fijó en la mente de la niña interior ese pánico, ese horror. En todo ese proceso la niña descubrió que cuando ella estaba enferma, el monstruo estaba aplacado. Varias veces simuló estar enferma para que el monstruo sentirse segura, pero llegó el momento en que ella necesitaba una enfermedad más o menos permanente, y allí comenzó a desarrollar la anorexia. Empezó a dejar de comer para debilitarse y generarse un estado de enfermedad más o menos permanente. Por esa razón, esa niña sentía horror al subir de peso. Sentía horror porque consideraba que desaparecían sus defensas y el monstruo podría venir a destruirla, a devorarla de la peor manera, tal como ella se la había imaginado. Allí comenzó su anorexia, la cual se fue desarrollando progresivamente, y también, además de la anorexia, ella era sumamente obediente para mantener al monstruo tranquilo, obediente, complaciente, seguía literalmente todas las instrucciones del monstruo, hasta llegar ya a la universidad, en donde el miedo, el gran temor a fracasar en la carrera que le había asignado el padre o el monstruo, entonces se le
manifestaba un estado ansioso por el gran miedo a desatar la ira del monstruo. Entonces, de esa manera, a ese nivel, el caso vino donde mí para aliviar la ansiedad, para resolver el problema de la ansiedad. En ese proceso descubrimos todo lo que estamos narrando, todo lo que estaba ocurriendo emocionalmente a nivel de la niña interior. Conocimos cuál era la fuente, el origen del problema, y también pudimos darnos cuenta la intensidad de esa necesidad de mantenerse enferma, porque esa era su única protección. A partir de ahí comenzamos a trabajar con la niña interior, cosa que al inicio nos tomó tiempo, porque ella estaba aferrada y difícilmente daba oportunidad para penetrar en el problema. Además de eso, junto con nuestra intervención también hubo intervención médica, ya que ella estaba en un proceso de deterioro físico, tenía problemas en las articulaciones, diferentes problemas de salud que son propios de personas con déficit de alimentación. Incluso había desaparecido la menstruación, y lo cual el pronóstico en ese campo era negativo, pues se le dijo que probablemente ya no volvería a menstruar. Pero de todos modos, sí fue necesario y útil la participación médica en este caso, a menos en este nivel. También participó un especialista en nutrición, que gracias a su tenacidad, su firmeza, ella tuvo que someterse a la disciplina alimentaria. ¿Por qué? Porque ella su tendencia era a evadir, a manipular, y este nutricionista fue sumamente eficaz en ese sentido. También, como este nutricionista también era entrenador personal, la incorporamos a un proceso de entrenamiento personal que coincidiera con las necesidades de ella y con la alimentación, de tal manera que ella aumentara su masa muscular. Y así continuó el proceso, en donde todos estos elementos cumplieron su función. Por supuesto que la columna vertebral del tratamiento, eso estaba en manos de la hipnoterapia, porque así la niña logró darse cuenta que de toda la estructura, la dinámica mental que la condujo, que se producía a partir de ese aprendizaje desde temprana edad. Por supuesto que también era necesario que desarrollara o mantuviera su estado de salud física al máximo. Es decir, la columna vertebral del tratamiento y del saneamiento de esa niña estuvo en manos de la hipnoterapia, porque también así fue dándose cuenta, fue descubriendo que la niña interior había desarrollado esos pensamientos y esa tendencia para protegerse de ese monstruo. Y eso es muy entendible, porque ese monstruo era riesgoso psicológicamente, emocionalmente para ella. Ese monstruo significaba no solamente la muerte, sino una muerte espantosa, porque la voracidad, la violencia de ese monstruo la impactó excesivamente. También quiero mencionar que, aunque eran bastante espectaculares los actos violentos, pues
la protección por parte de la madre se centraba en la hermana, que era la víctima de la violencia física. Se desatendió la condición de la niña, que estaba recibiendo una violencia psíquica, la cual fue y a esa edad en donde la niña, con su inocencia, su inmadurez, pues interpretó lo que estaba ocurriendo y diseñó, estructuró todo un sistema fantástico para protegerse de ese monstruo. Entonces todo se centró en la preocupación, se centró en la hermana mayor, que era la que recibía la agresión física, y se olvidaron de esta niña, cosa que progresivamente fue provocando las diferentes manifestaciones anoréxicas, las cuales en un inicio no se detectaron. Aparentemente no habían síntomas tan evidentes, o no se tomaron en cuenta, y se manifestó fue a partir de la universidad, cuando ella desarrolló más intensamente la ansiedad y la depresión, pero más intensamente la ansiedad por el miedo a fracasar o a fallarle a ese monstruo. De esa manera, con la intervención pues de los diferentes profesionales, cada uno dio su aporte, fue progresivamente saliendo de ese problema, hasta ya el punto en que ella incluso comenzó a rebelarse contra el padre, porque ahí había una interdependencia. El padre también era codependiente de ella emocional, y había una integración intensa entre ambos, pero en el fondo era peligrosa para ella. Entonces, con la intervención de los diversos profesionales, fue disminuyendo el problema hasta que desapareció. Ahora esa niña ya es una mujer felizmente casada y tiene una hija, y su vida es totalmente normal, su cuerpo recuperó su funcionamiento normal, y gracias pues a toda esta intervención, toda esta participación, se obtuvieron los resultados deseados.